el versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué te has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Hermanos, primer vez que se nombra aquí el sacrificio. Traer lo mejor de cada uno para honrar a Dios. Trajeron una ofrenda, primera vez que se presenta esta cosa de la ofrenda, y de que uno se presenta delante de Dios a honrar el nombre de Dios. Y estos dos hombres, hijos de Adán, trajeron cada uno de lo que ellos tenían, ¿no es cierto? De lo que ellos tenían. Bien se habían dividido las tareas, porque uno era el labrador de la tierra, dice, era su oficio, ¿no? Labrador de la tierra, era Caín, pero Abel era pastor de ovejas, ¿cierto? Bueno, muy bien, cada uno trajo su ofrenda, pero de alguna manera ellos podían recibir o de vuelta si Dios aceptaba o no esa ofrenda, si Dios la recibía o no. En este caso, dice que Dios miró con agrado la ofrenda de uno y miró con desagrado la ofrenda del otro. Dios recibió la ofrenda de Abel, que trajo lo mejor de los primogénitos, dice, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, lo mejor. Lo que él tenía seleccionó lo mejor. Pero dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dios no miró con agrado la ofrenda de este que no dice nada especial de su ofrenda. Trajo una ofrenda. Pero el otro dice, habla la Biblia y en especial manera hace hincapié que trajo lo mejor, lo mejor. Dios nos ayude a cada uno. Muchas cosas hay por decir y una de las importantes es cómo es nuestra adoración a Dios, cómo es nuestro servicio a Dios. Si es algo, en el caso de Caín, algo más, algo que tenemos ahí y ofrecemos a Dios en nuestra vida, de nuestro corazón, o es el otro de una ofrenda con un sentimiento de deuda, de adoración a Dios. Esa cosa que decimos, Señor, tú me diste todo, tú me diste salvación, tú te acercaste a mí, bendito sea tu nombre. De total agradecimiento, que no sabemos cómo decirlo, cómo expresarlo ante Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Y venimos a Dios postrados, agradecidos. Nos arrodillamos ante la cruz y le damos gloria a Dios y alabanza y le decimos, bendito es tu nombre por lo que tú hiciste, oh Dios. Grandes son tus obras, grande es tu salvación. O podemos tener una adoración que solo es exterior, es de labios, es visual,
está ahí, estamos ahí, es donde debemos estar. Dios tomó agrado de este Abel, que la Biblia dice que era justo. Tomó con agrado esa ofrenda, la recibió Dios con agrado, pero no recibió con agrado a la ofrenda de Caín. Ahí ya vemos esa promesa que está un poquito adelante, dice en el versículo, en el capítulo 3, iba a haber una división, creo que es 3:15. Dice a Eva, 3:15, a Eva Dios le dice que iba a haber una enemistad entre la simiente de ella y la simiente de ¿quién? De Satanás. Iba a haber una división. Una simiente iba a, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Perdón, esto no le dice a Eva, le dice a la serpiente. Perdón. Le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. No vamos a entrar en ese pasaje porque nos lleva directamente a Cristo, pero como en estos hermanos, ¿no? Se ven dos tendencias. Después vamos a ver que Caín era verdaderamente un hombre malo. No pertenecía directamente a la simiente de Dios. En Hebreos 11:6 tenemos esta palabra que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hay una adoración distinta en el que viene con fe y en el que viene sin fe. ¿Qué es fe? ¿Con qué fe vino Abel? Nos preguntaremos. Y bueno, podemos decir de que él vino con fe. Porque la Biblia dice allí en Hebreos que él es el primero, digamos, cuando empieza a hablar de los héroes de la fe, el que aparece primero, ¿quién es? Es Abel. Él vino a adorar con fe. ¿Con fe en qué? Con fe en un Dios que iba a tener compasión y misericordia de él, que era un Dios que era perdonador de sus ofensas. Las ofrendas que ellos llevaban era justamente porque uno era pecador y decía, Señor, te entrego a ti, te pido que me perdones. Como con los machos cabríos o con los animales cuando se los sacrificaba, el sacerdote ponía su mano sobre la cabeza del carnero o de la oveja, de lo que sea, del sacrificio que se hacía. Como diciendo, Dios, entrego, este es el sacrificio que es por mí, es por mi pecado, es por mi error. Cuando Abel vino con fe en un Dios, confiando en un Dios perdonador, al cual él venía y se inclinaba y le adoraba con reverencia, con plena certidumbre de fe. Pero el otro vino sin fe. ¿Cuál es la adoración sin fe? Es que uno lo hace exteriormente y no lo hace con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente. Poniendo la fe en la adoración, en que Dios es un Dios perdonador, es un Dios de amor y de misericordia, implorando a Dios misericordia, buscando a Dios por su misericordia. Y solamente es una adoración exterior. Una adoración sin fe. Es imposible entonces adorar a Dios o agradar a Dios sin fe. Hermanos, dice, en Romanos 14:23, dice la palabra del Señor, pero
Dice la segunda parte, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Toda la adoración que es sin fe es pecado. Por eso estaba en transgresión Caín. La Biblia pondera la fe de Abel, pero no dice nada que tuviese fe de Caín. Él vino en pecado. Y lo vamos a ver, porque dice que al ver que Dios aceptó la ofrenda de su hermano, Caín se enojó mucho. No miró con agrado, dice capítulo 5, el versículo 5, la ofrenda de Caín. Dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se ensañó, se enfureció, se enojó y decayó su semblante. Su cara era otra, mudó su cara. Hermanos, qué rápido a veces uno se enfurece, ¿no? Qué feo que es la ira, el enojo, la bronca. Esto Dios rechaza. Hermanos, no se ponga el sol, dice en vuestro enojo. Un pasaje de la Escritura. Hermanos, tenemos que las iras, dejarla a un lado, el enojo, pará. Y Dios, vamos a ver cómo Dios le hace, detente Caín un poquito. Lo sale al cruce, vamos a decirlo así. Pero el enojo, Dios nos ayude. ¿Amén? Que nuestra vida sea una vida de paz, de humildad. Y que no haya enojo en nuestra vida, o bronca, o ira, o en este caso, como dice, ensañamiento. Se ensañó, dice Caín, en gran manera, muy grande era su ensañamiento. Y le sale al cruce Dios, por decirlo de alguna forma. Dios interviene en este problema. Lo vio, por supuesto. Dios no pasa por alto nuestros estados, por decirlo así, de ánimo, o nuestra situación espiritual. Dios lo mira, Dios nos tiene en cuenta. No es que nos vamos a enojar y Dios no nos ve. No vamos a poner furiosos o nos vamos a ensañar y Dios no nos ve. No, Dios nos ve. Dios nos conoce más que nadie. Nosotros podemos ocultar nuestros pensamientos o nuestros sentimientos a todos, a nuestra familia, al más íntimo, pero Dios lo ve. A Dios no se le pasa por alto. En este caso, Dios interviene y habla a Caín. ¿Qué privilegio tenían estos dos? ¿Qué privilegio es que Dios pudiese hablarle directamente? Ellos hablar con Dios. Pero fíjese que para Caín no le sirvió de nada. Alguno dice, ay, si Dios me hablase directamente, si escuchase la voz de Dios, sí, me arrepentiría o creería en Él. Acá vemos, hermano, que Caín hablaba con Dios, pero él de todas maneras vino sin fe. Él vino con su propia voluntad. Él, hermanos, vino a adorar a Dios exteriormente, pero en su corazón no necesitaba de Dios. Caín no necesitaba de Dios. Lo hacía exteriormente. Él no sentía una adoración verdadera a Dios, ni sentía agradecimiento a Dios de nada. Él vivía su vida, una vida carnal. Dios le dice, Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Usted cree que Dios no amaba a ese hombre? Dios ama a todos. ¿Por qué cree que fue al encuentro? ¿Sabe? Acá Caín tiene una oportunidad. Dios no le dejó pasar este problema que tenía su corazón. Dios vino, se acercó. Dios se inclina hacia nosotros, hermano, mire. Aún en nuestra debilidad, aún en nuestro pecado, en nuestra falta, en todas las insuficiencias que nosotros tenemos, Dios se acerca, Dios se acerca. Por eso es tan importante que nosotros como cristianos nos acerquemos a Dios confiadamente
y abramos nuestro corazón porque Dios nos conoce. A veces nos arrodillamos a orar en nuestro lugar, ahí en nuestra recámara, y no hace falta ni siquiera pedir, que ya Dios nos está revelando nuestro corazón tal cual es. Muéstrame, oh Dios, mi corazón, que mi corazón es falto y débil. Y antes de pedir, qué lindo que es que nos presentemos como somos delante de Dios y le digamos a Dios todas las cosas. Dios ya la conoce desde antes que nosotros abramos nuestras bocas, Dios ya nos conoce. Y Dios le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Pará, le dice, vos podés cambiar. Si vos haces el bien, vas a ser enaltecido. ¿De parte de quién? De Dios. Eso es lo que nosotros estamos buscando, la gracia de Dios. No que nos miren la gracia de los hombres. Nosotros buscamos la gracia de Dios, no serás enaltecido. Es decir, Dios le está diciendo, ¿acaso si hicieres bien? No será tu actuación, tu forma de ser recibida por mí, enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, le dice Dios. Le da una advertencia. Si no estás haciendo bien, hay un pecado que está a la puerta. Primero, y es muy interesante que leamos en donde dice, creo que Santiago habla, lo tenía anotado acá, no lo puedo ver, creo que no lo anoté, donde habla Santiago que está el pecado, perdón, primero es en el corazón, a ver si algún hermano, Santiago 1.15, ahí está. Santiago 1.15, que es el 6. Pasaje conocido, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. La concupiscencia, que son los designios malos de nuestro corazón. La concupiscencia que está en nuestro corazón, la dejamos aflorar, está ahí. Lo que Dios le está diciendo, mirá, si no estás haciendo bien, el pecado está a la puerta. Estás a punto de abrirle al pecado y cometer el pecado. Dios se lo advierte. Dios ya lo está diciendo. Y en Proverbios, perdón, si no sé, terminamos de leer, ¿no es cierto? Dice, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado una vez consumado da a luz la muerte. ¿Mm? Muy bien, pero fíjese que antes del pecado, en Proverbios ya también decía, en Proverbios 16, 18, dice la palabra de Dios, antes del quebrantamiento es la soberbia. Mire, antes que haya el pecado, el quebrantamiento de parte de Dios, ¿no es cierto? El castigo. El quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Siempre hay algo previo, ¿no? Antes que uno caiga, hay altivez en nuestro corazón y después se comete el pecado, lo que decía Santiago. Y Dios le está diciendo esto mismo a Caín. Si vos continuás así, tened cuidado que el pecado está a la puerta. Y dice, con todo esto a ti será su deseo. Es decir, él podía dominar eso. Caín, tú puedes dominar esa furia. Tú puedes dominar ese enojo. Y es más, tú debes dominarlo. Porque dice, tú te enseñarás de qué? De él. De ese sentimiento de furia, de eso que está ahí en tu corazón. Tú puedes dominarlo y no dejar entrar al pecado que está en la puerta. Le voy a pedir, por favor, que si podemos leer este pasaje, que es capítulos 4, 7 de Génesis, en la versión, a ver, la internacional.
la Nueva Versión Internacional, a ver si nos puede dar un poquito de luz. Yo lo tengo más o menos, pero si lo leemos de ahí mejor. Dice la Nueva Versión, la segunda parte, ¿no? Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. Nos hace acordar al león rugiente que anda buscando a quien devorar, ¿no? Como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Ahí está. Pero ahí dice tú puedes, ¿no es cierto? Hay una versión de la Nueva Versión de las Américas, muy interesante esta versión, hermanos. Dice, si no haces el bien, la segunda parte, el pecado yace a la puerta, muy parecido, y te codicia. El pecado, hermanos, está buscando, que es el mismo diablo que nos está buscando para que nosotros caigamos. Esos sentimientos están a la puerta, el pecado está en nuestro corazón. La misma concupiscencia la tenemos adentro. Pero el cometer el pecado, estamos cerca, tan cerca, ahí que está a la puerta. Dice, y nos codicia. Quiere el diablo que caigamos. El tentador está para eso. El tentador vino, hermano, para matar, hurtar y destruir. Y quiere hacer caer. Y quiere que nosotros nos alejemos de Dios. Que cometamos pecado y cada vez nos alejemos de Dios. Pero la voluntad de Dios no es esa. Acá dice, pero tú debes dominarlo. Y la verdad es que están muy bien las dos versiones y podríamos aunarlas y decir, tú puedes dominarlo y debes dominarlo. Y al revés también podemos decir, tú debes dominarlo y puedes dominarlo. Hay una forma que nosotros podemos recurrir al Espíritu de Dios. Aquellos que vivimos por fe, hermanos, y no por vista, aquellos que tratamos de servir al Señor en espíritu y en verdad, tenemos una fortaleza que el mundo no tiene. Eso es el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Tenemos una fuerza que nos impulsa, hermanos, a buscar de Dios y a apartarnos del pecado. Y cuando hay una concupiscencia en nuestro corazón que quiere aflorar, nosotros por medio de la oración y suplicarle a Dios, Señor, quita esto de mí, saca esto de mí. El pecado está a la puerta, pero nosotros podemos y debemos dominarlo. Esta advertencia tan clarita, Dios habló con Caín de una manera lisa, llana y contundente. No anduvo con Dios con vueltas, ni le dijo, ni le dio todo un sermón redondo o grande, corto. Lo que él necesitaba era apartar eso de su corazón y no dejar entrar el pecado que estaba en la puerta. Pero no, como un animal desenfrenado, en esa locura de Caín, en su pecado. Dice que era del maligno en un pasaje, ¿no? Llamó a su hermano, en el versículo 8, en un momento dado, lo llamó Caín y dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó con su hermano, contra su hermano Abel y lo mató. Dejó entrar el pecado. La advertencia de Dios, en este caso, no le sirvió. Hay un pasaje ¿se acuerda de los criados de Naamán? Perdón, Naamán se acuerda, bueno, muy, muy sencillito, muy cortito. Naamán se enfureció, que era un hombre que no era judío ni israelita, nada, pero fue al profeta a pedirle que se curase de su lepra. Y muy cortito, el profeta le dijo, tírate, le mandó a decir al criado el profeta, ni siquiera fue a verlo. El profeta le dijo a su criado, anda a decirle que se tire 7 veces en el Jordán y va a ser sano de su lepra. Y el otro se enojó muchísimo, porque el Jordán era un río de agua turbia. Y él en su tierra natal tenía aguas cristalinas, aguas muy lindas que venían, no sé,
de la montaña. Esto era un río que venía de la llanura y era un río turbio. Y él no quiso. ¿Sabe por qué? No quiso, porque se enojó. Y dijo, no. Pero ¿saben qué? Los criados de Naamán, porque era un general de un ejército, fueron y le dijeron, si te pidiese algo peor, él tenía lepra. ¿No? Segunda de Reyes 13. ¿Pusiste? Segunda de Reyes, capítulo 13. 13, el versículo, por ejemplo, vamos a leer. El versículo 11 dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, dice, me recibirá. Yo soy un general, ¿no es cierto? Que me recibe, yo quiero que me reciba el profeta. ¿Cómo me va a mandar un criado? Saldrá él por el profeta, ¿no? Eliseo, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar, o sea, mi cuerpo, y sanará la lepra. Él quería algo así. Él quería algo pomposo, ¿no? Él era un general, estaba acostumbrado a tratar con gente. Él no trataba con criados. Él hablaba con otro general, con su rey. Estaba acostumbrado a mandar. Pero el profeta no. ¿Sabe, hermanos? A Dios hay que acercarse humilladamente. A Dios hay que acercarse humilladamente. Humilladamente. Caín no hizo eso. Caín estaba enaltecido o estaba en rebeldía contra Dios. Él no quería humillarse delante de Dios. Él no quería pedir a Dios misericordia. Se enojó tremendamente contra su hermano. El hermano no tenía nada que ver, pobre Abel. Pobre Abel. Hermanos, y la advertencia, volvamos de nuevo, perdóneme, a Naamán, dice que los criados, en el versículo 13, de Naamán, del general, le dijeron, se acercaron y le rogaron, diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa peor, no la harías. Si te mandase a hacer algo más terrible que tirarte 7 veces en un río, ¿cuál es el problema tirarse en el río? 7 veces tirate, no pasa nada. Lo alentaron y la advertencia de los criados escuchó Naamán y se humilló. Naamán se humilló y se tiró en ese río el cual él había despotricado. Otro pasaje muy parecido también le sucedió en 1 Samuel 25:32. ¿Sabe qué? Otro enojo. Naamán se había enojado, pero ahora también se enojó, ¿sabe quién? David. Estaba muy enojado contra un hombre que lo había despreciado. Lo había despreciado a él y había despreciado a todos los que estaban con David. Ese hombre era muy bruto, dice la Biblia, y despreció a David y con muchas con palabras malas, despreció al ungido de Dios, que era David. Y David se enojó muchísimo y dijo, cargó con las armas y lo iba a matar. No solo iba a matar a ese hombre, sino también iba a matar a todos los hombres que él tenía a su lado. Pero ¿sabe qué? Perdón. Sí. Bueno. ¿Sabe qué? A la furia, David estaba muy enojado, pero a la furia, ¿sabe quién le sale? La esposa de ese hombre lo sale a defender. No a defender que no lo mate, sino a defender que David no cometa el pecado, que David no caiga, que David no cometa eso que estaba en su corazón, que David no abra la puerta y cometa el pecado. Eso le salió a advertir la esposa que se llamaba Abigail. Y David, ¿sabe qué? Se arrepintió. David desistió, escuchó la voz de esa mujer. Ahí dice el versículo 32 del capítulo 25 de 1 Samuel.
Si pueden sentarse, pasito, están viniendo muy bien, calladitos los niños. Son 5 minutos y tratamos de redondear la prédica. Bueno, esto es así, ¿eh? Esto es así. Pero podemos compartir todos, ¿eh? ¿Podemos compartir todo el final de la prédica? ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces, fíjese cómo Dios tiene misericordia de nosotros. Hermanos, Dios nos avisa, Dios nos advierte. Por eso hay que estar atentos, hay que estar en comunión con Dios, porque puede estar en nuestro corazón una concupiscencia a punto de abrirle la puerta al pecado y cometer el pecado. David es advertido por esta mujer y David para y se da cuenta de que fue enviada por Dios. Fue enviada por Dios. Y dice David en el 32, le dijo a esta mujer que se llamaba Abigail, bendito sea Jehová Dios. Fíjense cómo no la alaba a ella, sino David se dio cuenta inmediatamente de que había sido enviada por Dios. Esa mujer estaba hablando Dios por esa mujer. Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. ¿Cómo hay que dejar las cosas a Dios? No hay que vengarse por nuestras propias manos. La ira, el enojo nos da directamente la de actuar y vengarnos. Eso va a saciar nuestro enojo, nuestra furia. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia nos manda a recapacitar, a detener en nuestro camino, nuestro loco caminar hacia el pecado, detenernos y pensar, ¿qué Dios quiere de nosotros? ¿Qué Dios desea que nosotros hagamos? ¿Desea Dios que nosotros nos venguemos? ¿Desea Dios que como nos venguemos por nuestra propia mano, como iba a hacerlo muy claramente David, muy decidido? Pero Dios se lo advirtió. Hermanos, hay una advertencia que Dios le hizo a Caín y Caín no la escuchó. Dios le dijo, tú puedes y debes detenerte. Tú tienes dominio sobre esa concupiscencia. Tú tienes dominio sobre esa furia que tienes en tu corazón. Pero él no, le abrió la puerta y se vengó de alguien que no le había hecho nada. La furia lo llevó a que matase a su propio hermano, su propia sangre. Primera muerte en la Biblia. Pero la primera muerte no fue una muerte de vejez, como hubiera sido lindo escuchar. La primera muerte fue un asesinato. Pero hay, en la justicia hay asesinatos distintos, pero el que el hermano haya matado a su propio hermano, Caín mató a su hermano Abel, derramó una sangre inocente, que Abel no había hecho absolutamente nada malo, simplemente era un hombre de fe. Qué terrible, hermano, un hombre, quizás un joven, que había venido a adorar a Dios. Él amaba las cosas de Dios y tenía la confianza en que Dios iba a tener misericordia de él y le iba a perdonar todos sus pecados. Él andaba con gozo sirviendo a Dios. A ese se le fue cortada la vida. Y la sangre, dice, fue derramada, primer sangre derramada en la tierra. Hermano, muy interesante porque Abel dice fue llamado el justo. Y vamos a terminar, apurando un poquito, que es muy comparativo la vida de Abel con la vida de Jesús. Jesús también derramó su sangre. ¿Sabe por quién? Por sus hermanos. ¿Sabe que el pueblo judío, el pueblo de Israel, eran los hermanos de Jesús? Jesús fue muerto por sus hermanos, lo acusaron falsamente y él no había hecho absolutamente nada, nada más que hacer el bien. No hizo nada malo, solamente hacía el bien. Sanaba, libertaba a los oprimidos, a los que tenían espíritus inmundos, a los que estaban paralíticos, a los ciegos. ¿Por qué? ¿Por cuál bien que hizo lo mataron? Porque no había hecho absolutamente nada, pero la ira, el enojo, la venganza de ser reprobados por Dios cayó en
en Jesús. Ellos, los fariseos, que eran los hermanos de Jesús, fueron reprobados por Dios. Y la ira cayó ¿sobre quién? Sobre Jesús, que era el que se había escuchado la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento, dice una versión. Dios estaba totalmente contento de la vida de Jesús, de su testimonio, pero no de los fariseos, y ellos lo mataron, derramaron su sangre. Por último, hermanos, dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento no hay perdón, dice. Sin derramamiento no hay remisión de pecados. Y la sangre de Jesucristo, muerto en la cruz, es lo que nosotros nos trae salvación. Cristo murió en la cruz y derramó su sangre inocente, como la de Abel. Pero ¿sabe qué? La sangre de Abel pedía venganza. Y Dios lo castigó a su hermano Caín. No salió sin castigo. No salió libre, sino Dios los castigó duramente a Caín. Pero la sangre de Cristo es una sangre que habla de misericordia, habla de amor por nosotros. Él murió en la cruz. Él derramó su sangre por nosotros y dice que la sangre nos limpia de todo pecado. No las obras de Jesús, sino su muerte, su sangre derramada. Hermano, esto es muy fuerte para los niños que no saben qué es un derramamiento de sangre, no saben lo que es un sacrificio. Nosotros estamos hablando del sacrificio que fue Cristo. Que Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acerquémonos confiadamente. Es una sangre que nos llama a arrepentirnos, nos llama a que nosotros seamos limpios de nuestros pecados. Vengamos confiadamente. No hay pecado que Él no pueda lavar y limpiar por medio de su sangre derramada en la cruz. Dios le bendiga ricamente, hermano.